ready for today's word? ¿Estamos listos para que Dios nos hable hoy? You know, the pastor's away, the people will play. No sé cómo se traduce eso, pero sigamos. I've been challenged just to kind of share my heart Fui desafiada esta mañana para compartir un poquito de mi corazón with you today. con ustedes hoy. We just finished or wrapped up a series on miracles, Acabamos de terminar una serie sobre los milagros and we wrapped up with this statement. y habíamos terminado con esto. Jesus said, "The harvest is plentiful, but the laborers are few." Jesús dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. And we were challenged to begin to pray Y nosotros fuimos desafiados la semana pasada para empezar a orar, that God would send laborers into the harvest field. para orar que Dios traiga esos obreros. Now that's a dangerous prayer Y esa es una oración peligrosa, because God wants to send you. porque Dios realmente te quiere mandar a ti. Jesus' plan for redeeming the world, El plan de Jesús para redimir este mundo it's always included you. siempre te va a incluir a ti. Now this has always confused me a little bit. Y esto a mí siempre me ha confundido. Why would the maker of heaven and earth, ¿Por qué el creador de los cielos y la tierra, the author of life, el autor de la vida, want to use someone like me querría utilizar a alguien como yo, with all of my faults and my failures? con todas mis debilidades, mis fallas? Still, God is calling us. Pero igual Dios nos está llamando. He calls us to be a part of what He is doing. Nos está llamando a ser parte de lo que Él está haciendo. And the question that I want to answer today is this: Y la pregunta que queremos responder hoy es esto. how do we begin to participate in this? ¿Cómo empezamos a participar en lo que Dios está haciendo? How do we participate in the mission of God? ¿Cómo participamos en la misión de Dios? How do we even begin to reach our city? ¿Cómo empezamos a llegar a nuestra ciudad? And I want to look at the book of Acts today to help answer those questions. Y entonces vamos a ver el libro de los Hechos para responder esas preguntas. The book of Acts, it really begins with our risen Jesus. El libro de los Hechos empieza con un Jesús resucitado He's giving instructions to his disciples. y Él está dándole instrucciones a sus discípulos And he calls us to go into all the world y nos dice que vayamos al mundo to preach the gospel. a predicar el Evangelio. And the entire book of Acts is about that mission. Y el libro entero de los Hechos se trata sobre esa misión. It was early believers going out to share Jesus. Eran esos primeros creyentes que fueron a compartir sobre Jesús. What's important to know about these early believers Y lo importante que tenemos que saber sobre estos primeros creyentes is they faced impossible odds. es que tuvieron muchos obstáculos. They were under constant threat Constantemente los estaban amenazando from the same people that had Jesus crucified. de las mismas personas que habían crucificado a Jesús. They were very few in number. Eran pocos, They were inexperienced leaders. no tenían experiencia, Yet in spite of all of that, the early church continued to grow. pero sin embargo la iglesia continuó creciendo. And we're going to begin today in Acts chapter 3. Así que vamos a empezar hoy en Hechos 3 We're looking at the first recorded miracle y estamos viendo el primer milagro que se grabó that happened since Jesus' resurrection. y que ocurrió desde que Jesús había resucitado. And this is a story of Peter and John. Esta es una historia de Pedro y de Juan. They're heading into the temple to pray. Justo en ese momento ellos están yendo al templo a orar And sitting outside the temple gates y sentado afuera del templo was a crippled man begging. había un hombre discapacitado, un mendigo, pidiendo limosna. Peter and John stopped in their tracks. Así que Pedro y Juan pararon, They looked at him. lo vieron And we pick up the story in Acts chapter 3, verse 6. y seguimos con la historia en Hechos 3, versículo 6. It says, Then Peter said to them, Silver and gold I do not have, but what I do have I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. When the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Entonces dice así, Hechos 3, 6 al 10. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó.
Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta del templo llamado Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por todo lo que había ocurrido. The setting of our text today takes place at this temple gate. Y entonces el contexto del texto que estamos leyendo ahorita es justo, toma lugar en la puerta del templo. This gate was called Beautiful. Esta puerta era llamada la Hermosa It was named that for a reason. y fue llamada de esa manera por una razón. This gate was extravagant. Este portón era It was extravagante, one of great luxury and splendor. era hermoso, lujoso. And here at this gate called Beautiful Y aquí en este portillo llamado la Hermosa sat a man that no one saw the beauty in. se sentaba un hombre que la gente no realmente veía en su belleza. This was a man who had been marred and broken. Era un hombre quebrantado, He was a crippled beggar. era un hombre discapacitado, un mendigo discapacitado. The text tells us later on Y el texto nos dice después that this man had been born in this condition que este hombre había nacido con esta condición and that he had been this way for over 40 years. y que él había vivido con esta condición por más de 40 años. Now, Jewish law prevented this man from ever coming into the temple. En esos tiempos la ley judía no dejaba que este hombre entre al templo. He was cast off. He was forced to stay outside, Fue aislado y no fue permitido a poder entrar al templo. near the house of God, but so far off. Estaba tan cerca de la casa de Dios, pero también tan lejos al mismo tiempo. And he was dropped off there every day Y dice el texto que lo dejaban ahí todos los días, at the gate, en el portón, left to beg. para que pueda mendigar. And Peter and John, they're just going about their daily routine. Pedro y Juan estaban siguiendo su rutina diaria They're going in to pray. y estaban yendo en ese momento a orar. What's important to note Lo importante que tenemos que notar en este momento is that prior to this, they had just experienced one of the greatest evangelistic outpourings that had ever taken place. es que Pedro y Juan, antes de que pasara esto, de que vieran este hombre, habían experimentado algo completamente transformacional en la vida de ellos. The day of Pentecost had just happened. Habían visto el día de Pentecostés. 3,000 people had just come to Jesus. 3,000 personas habían llegado a conocer de Jesús. It would have been so easy Hubiera sido tan fácil to walk past this man and not think twice about him. caminar al lado de ese hombre e ignorarlo, But they saw him. pero lo vieron, They saw him. lo vieron. They saw his humanity. Vieron su humanidad, They preserved his dignity. preservaron su dignidad, Because in the kingdom of God, porque en el reino de Dios one life is just as valuable as thousands. la vida de una persona va a valer lo mismo que la de miles. Peter and John were intentional. Pedro y Juan fueron intencionales. They embraced every opportunity. Ellos abrazaron cada oportunidad que tenían They saw people. para ver a las personas, For us to participate in the mission of God, para nosotros poder participar en la misión de Dios. we must be intentional. Tenemos que ser intencionales. I find it interesting that they're heading into the temple Lo encuentro un poco interesante que justo estaban yendo al templo, because essentially they're heading into church. porque esencialmente en ese tiempo era como nosotros venir a la iglesia. And I wonder how many people had walked by this man Y me pregunto cuántas personas habían pasado al lado de este hombre antes de ellos, day after day día tras día, on their way in to worship God. justo de camino a la iglesia o al templo. You know, for most of my young adult life, Saben, para la mayoría de mi vida de joven, for 15 years, por 15 años, I worked in the restaurant industry. yo trabajé en la industria de restaurante. I waited tables and I bartended. Atendía las mesas y ayudaba en el bar. For most of that time, I worked at a really fancy restaurant Y por la mayoría del tiempo trabajé en un restaurante muy lujoso called J. Alexander's. llamado J. Alexander's. Anyone been there? ¿Alguien ha ido ahí? Listen, if you haven't, the steak maui and carrot cake will change your life. Si no han ido, prueben la carne y el pastelito de You can take me and Kathy there zanahoria. after service. Nos pueden llevar. What's interesting though about J. Alexander's Lo interesante de J. Alexander's
is it's really more of a fine dining kind of experience. es que es una experiencia gastronómica un poco lujosa. I mean, there's white linen tablecloths, Tienen manteles de lino blanco, there's fine wine, tienen un vino muy fino, it's expensive food. la comida está un poco This costosa. probably doesn't translate, but we call it a little bougie. Es un poco lujosa. Forgive me, Kathy. Well, we were taught at J. Alexander's to use this sort of insider language. Y como trabajadores de J. Alexander's, todos hablamos como que un mismo idioma. We would say things like, be our guest, Decíamos cosas como que sean nuestros invitados my pleasure. o es mi placer. We would sit our entrees down at the same time. Poníamos todos los platos en la mesa al mismo tiempo. We would wave our hands at the dishes. Mostrábamos como que los platos con nuestra And we mano would say, enjoy. y decíamos disfruten. It was a bit over the top. Era un poco como que extravagante. It's important to note that we were never allowed to call customers customers. Y en J. Alexander's tampoco podíamos llamar a las personas que venían a comer clientes, They were our guests, and we had to treat them as such. sino que eran nuestros invitados, entonces los tratábamos de tal manera. Now, if a guest asked you where the restroom was, Así que si un invitado te preguntaba dónde estaba el baño, you couldn't just point to it or give them directions. no le podías decir como que está allá, No, you had to personally usher them to the restroom. sino que tenías que llevarlos al baño. And one day I had this older gentleman ask me where the bathroom was. Entonces un día tuve a un señor un poco más ancianito que preguntó dónde estaba el baño. So I politely walk him across the restaurant. Así que voy con él y lo llevo al baño. We get to the bathroom entrance. Y llego al baño con él, a la entrada del baño. He says, thank you. Y él me dice gracias. I smile at him. Yo le sonrío, I look him in the eyes. lo veo en los ojos, I wave my hand towards the door. pongo mi mano hacia la puerta del baño And I said, enjoy. y le digo disfrute. And we just awkwardly stared at each other for a Y moment. nos vimos muy raramente en ese momento. And I wanted to die. En ese momento me quería morir. I wanted to go hide under a table. Quería irme a esconderme debajo de una mesa. You see, everything had become so routine for me Porque todo se había vuelto tan rutinario para mí that many times I was just going through the motions. que muchas de las veces yo nomás estaba haciendo lo que se esperaba de mí. And this got me thinking, Y esto me hizo pensar, I wonder, have we become so good at doing church on Sunday me pregunto si nos hemos vuelto tan buenos en la rutina de hacer o de ir a la iglesia los domingos, that we're essentially just going through the motions? que esencialmente lo que estamos haciendo es nomás hacer lo que se nos espera. Have we become so good with the church routine ¿Será que nos hemos vuelto tan buenos en hacer la rutina de la iglesia de los domingos? we've become a little comfortable? ¿Nos hemos vuelto cómodos? We speak insider language. ¿Todos hablamos el mismo idioma? Our life groups, ¿Nuestros grupos de vida? they've really just become Christian hangouts. A veces se convierten en lugares nomás donde nos reunimos un montón de cristianos. Our Christmas and Easter services are phenomenal. Nuestros servicios de Domingo de Resurrección y de Navidad son increíbles. Our Celebrate the Nation service is always a big hit. Nuestro día de celebrar las naciones es un éxito These are all great things, y son cosas buenas. but I wonder, Pero me pregunto, have we become so good at doing church on Sunday ¿será que nos hemos vuelto tan buenos en esta rutina de ser cristianos, de That we- ir a la iglesia los domingos, that we've forgotten that we are also the church out there on Monday? que nos hemos olvidado que nosotros mismos aquí somos la iglesia ahí en el mundo? Are we living life on autopilot? ¿Estamos viviendo nuestra vida en automático Or are we living intentionally? o estamos viviéndola intencionalmente? Do we miss opportunities? ¿Será que a veces nos perdemos oportunidades? Do we really see people? ¿Será que nos tomamos el tiempo para ver a cada persona? How many times have I ¿Cuántas veces yo misma passed by broken people, he pasado al lado de alguien quebrantado, too preoccupied or too busy to speak life into them? demasiado preocupada o ocupada para poder tomarme el tiempo y hablarle de un poco de esperanza? How many times have I done that on my way in to worship God at church? ¿Cuántas veces lo he hecho de camino a la iglesia o de camino a ir a adorar a Dios? Or headed to the campus to do ministry? O yendo justo a las universidades a hacer ministerio. God has placed opportunities all around us. Dios nos ha puesto oportunidades a nuestro alrededor.
at your job, at your school, en tu trabajo, en tu escuela, at the grocery store? en el supermercado. Are we really seeing people? Pero ¿será que realmente nos estamos tomando el tiempo para ver a las personas? To advance God's kingdom, we must be intentional. Para avanzar el reino de Dios tenemos que ser intencionales. Notice Peter and John had no money, Noten aquí que Pedro y Juan no tenían dinero, but what they did have was the thing that this man really needed. pero lo que sí tenían era justo lo que este hombre necesitaba y ni sabía que necesitaba. I know that for many of us, Sé que para muchos de nosotros, we feel like we're at max capacity. ahorita mismo nos estamos sintiendo como que ya estamos en capacidad con las cosas que podemos hacer. And I want to honor you, La Casa. Y queremos honrarlos, la casa. You are faithful Ustedes son tan fieles and you are serving. y están sirviendo, But if we were to be a bit honest, pero si queremos ser un poco honestos, some of us are just exhausted. algunos de nosotros estamos exhaustos. I know what it's like to feel financially and physically and emotionally exhausted. Yo sé lo que es estar exhausto financieramente, emocionalmente, espiritualmente. And maybe you're in the room today Y tal vez están en este cuarto hoy and you feel like you have nothing left to give. y se sienten como que ya no tienen más que dar, ya no tienen más capacidad. But I want to remind you, Pero les quiero recordar you have one thing. que tienen una cosa, You have one truth. tienen una verdad. Jesus Christ overcame sin and death. Jesucristo que pudo ganar y tener la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. He rose from the grave. Él resucitó He offers life in him. y Él ofrece esa vida nueva en Él. This is the hope that the world really needs. Y esto es la esperanza que el mundo realmente necesita. This truth is still enough. Y esta verdad es suficiente. It's his strength working in us and through us. Porque es su fortaleza trabajando a través de nosotros. It has the power to transform lives. Y esta fortaleza tiene el poder de transformar vidas. And this lame man just wanted to be supported in his condition. Este hombre realmente lo único que quería es que lo apoyaran en su condición. But God had another plan. Pero Dios tenía algo mejor para él. This man just wanted some money. Este hombre realmente solo quería dinero. But God wanted to give him legs. Pero Dios lo quería dar piernas. See, Jesus didn't come to just put a bandage on our wound. Porque Dios no vino solo a poner una curita en nuestros problemas, He came to completely change our broken condition. sino que vino a transformarnos, a transformar nuestra quebrantada. And oftentimes we want God to just solve our problems. Y muchas veces, en verdad, queremos que Dios nomás solucione nuestros But problemas. He's offering us a whole new life. Pero lo que Él nos ofrece es una vida nueva. There are spiritually crippled people all around us. Hay gente quebrantada a todo nuestro alrededor. Here's a few troubling statistics. Les voy a compartir unas estadísticas que son un poco preocupantes. Right now, the number one cause of death on college campuses Ahorita la causa número 1 de las muertes en las universidades is suicide. es el suicidio. Depression rates, self-harm rates are through the roof. La depresión, la ansiedad, está que impacta y afecta a los estudiantes en las universidades. The number two cause of death involves binge drinking. La causa número 2 de muerte en los campuses tiene que ver con el consumo excesivo de alcohol. And I want my Trevecca and Lipscomb students to hear this. Y quiero que mis estudiantes de la Universidad de Lipscomb y Trevecca escuchen esto. Just because you are at a Christian university, Solo porque están en una universidad cristiana it doesn't make you exempt or immune to this. no los hacen inmunes a esta estadística. There are broken, hurting people all around you, Porque hay gente quebrantada a todo nuestro alrededor. all around this city, En la ciudad, and we have the hope that they're really searching for. y nosotros tenemos la esperanza que ellos realmente necesitan. Like this crippled beggar, Como este hombre, este mendigo quebrantado. sometimes people need to be healed A veces las personas tienen que ser sanadas before they'll ever walk into the four walls of this church. antes de que tomen un paso en una iglesia. And we pass by them every day. Y nosotros les pasamos todos los días. People who desperately need Jesus. Personas que realmente y desesperadamente necesitan a Jesús. And that's why Jesus told his disciples, Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos, open your eyes. abran los ojos, Open your eyes. abran los ojos. The fields are ripe for harvest. Miren, los campos ya están listos para la cosecha. We must be intentional.
tenemos que ser intencionales. Secondly, we must preach Jesus. Lo segundo, debemos predicar a Jesús. There is power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús. At his very name, Al oír su nombre, instantly this crippled man instantáneamente este hombre discapacitado stood on his feet for the first time ever. se paró en sus pies por primera vez, He began jumping and leaping and praising God. empezó a saltar y a alabar a Dios He entered into the temple for the first time ever. y pudo entrar al templo por primera vez. No longer on the outside, Ya no estaba fuera él, no longer broken, ya no estaba quebrantado, but made whole and brought near. pero sino fue sanado y fue acercado a la presencia de Dios. That's the message of the cross. Y ese es el mensaje de la cruz. We who were once far off Todos nosotros have been brought near. que un día estábamos tan lejos de Dios, hemos sido acercados. The text tells us that the people inside the temple recognized him. El texto nos dice que la gente en el templo lo reconocían They were filled with wonder and amazement. y estaban asombrados. This began to create quite a stir. Entonces esto empezó como que a crear una conmoción, It began to draw a crowd. empezó a atraer más personas. And Peter stands up and begins to preach Jesus. Y entonces Pedro toma ventaja de esa oportunidad y empieza a predicar a Jesús. He calls the crowd to repent. Entonces llama a toda la gente que está ahí a que se arrepienten. What does that mean? ¿Y qué significa el arrepentimiento? Change your heart, change your mind, change your direction. Cambien su corazón, cambien su mente, cambien su dirección. You see, the people on the inside of the temple, Si se dan cuenta, las personas adentro del templo, they were just as crippled as the man on the outside. ellos estaban tan quebrantados como el hombre que se sentaba fuera del templo. Near the things of God, Estaban tan cerca de las cosas de Dios, but far from him. pero estaban muy lejos de él. Going through all the religious motions, Estaban haciendo todo lo correcto, lo religioso, but still empty. pero estaban vacíos por dentro. Peter calls them to come to terms with the fact Pero los llama a que reflexionen that all of their best religious efforts que todos sus esfuerzos, sus mejores esfuerzos religiosos and all of their tradition, y todas sus tradiciones religiosas it didn't have the power to save them. no tenían el poder para salvarlos. We must turn to Jesus. Tenemos que ponernos mirando hacia Jesús, Salvation comes through him and him alone. porque la salvación solo viene a través de Jesús. Now, as you can imagine, this was not a popular message. Y como se imaginan, en ese tiempo este no era un mensaje popular. The religious leaders did not like this message. Los líderes religiosos no les gustaba ese mensaje que estaba predicando Pedro. So they had Peter and John arrested. Así que arrestaron a Pedro y a Juan. Yet the text goes on to say Y el texto sigue that the number of men grew to 5,000. y dice que mucha gente creyó y los hombres que creyeron aumentó a unos 5,000, Because many people believed. porque muchas personas creyeron, Because there is power in the name of Jesus. porque hay poder en el nombre de Jesús. You know, the next day, Peter and John, El próximo día, Pedro y Juan they're called to stand before the court. fueron llamados ante el tribunal And they begin to get questioned. y fueron interrogados. And the court asked them this question: Y los líderes religiosos les hicieron estas preguntas. By what power or what name did you do this? ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron esto? And Peter stands up and he begins to speak. Y Pedro se pone de pie y comienza a hablar. We're going to pick up that story in Acts chapter 4, Vamos a seguir en Hechos capítulo 4, verse 8. versículo 8. We're going to start in Spanish and finish in English. Vamos a empezar en español y terminar en inglés. Y dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind which we must be saved. And when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and took note that these men had been with Jesus. But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing that they could say. We must preach Jesus.
Debemos predicar a Jesús, Salvation is found in no one else. porque la salvación no se encuentra en nada más. Not Buddha, not Muhammad. No en otra religión, ni Buda, ni Mohammed. You can't hang on to your mama's faith No pueden nomás atarse a la fe de sus or your padres religious efforts. o sus esfuerzos religiosos. Our friends don't need best practices. Nuestros amigos no necesitan buenos consejos, They need good news. sino que necesitan las buenas nuevas. They don't need your good advice. Ellos no necesitan esos buenos consejos, They need good news. sino que necesitan las buenas nuevas. The word gospel means good news. El evangelio significa buenas nuevas. Why would we give someone a bandage ¿Por qué le daríamos a alguien una simple curita when Jesus came to make us whole? cuando Dios vino realmente a sanarnos? The cross has not lost its power. Y la cruz no ha perdido There is power in the gospel. la cruz no ha perdido su poder y hay poder en el evangelio. It is the power of God for salvation to all who believe. Es el poder de Dios para la salvación para todos los que creen. And all throughout history, Y en toda la historia, God has used ordinary, broken, flawed humanity Dios ha usado a gente ordinaria, común y corriente, con fallas, imperfecciones, to declare this truth para declarar esta verdad and His kingdom. en su reino. The text says that when the court saw Peter and John, El texto dice que cuando el tribunal vio a Pedro y a Juan, they recognized that they were unschooled, ordinary men. ellos reconocieron que ellos no tenían educación, que eran hombres ordinarios They were astonished, y estaban asombrados. but they took note that these men had been with Jesus. Y ahí es cuando se dieron cuenta que esos hombres habían estado con Jesús. Can people tell that you've been with Jesus? ¿Será que la gente en sus vidas pueden ver que ustedes han estado con Jesús On your social media page, en sus redes sociales? in a year filled with political tension, En este año tan lleno de tensión política, what message are you preaching? ¿qué mensaje están predicando a las personas? On your job, can they tell that you've been with Jesus? En su trabajo, ¿será que pueden ver que ustedes han estado con On your Jesús? campus, En su universidad, when people look at your life, can they tell? cuando las personas ven su vida, ¿será que pueden ver? Listen, there was nothing unique or special about Peter and John, No había nada especial de Pedro y Juan, but they had been with Jesus. pero habían estado con Jesús. And Jesus changes Y everything. Jesús lo cambia todo. God specializes in using ordinary, flawed people Porque Dios se especializa en utilizar personas como nosotros, comunes, ordinarias, con imperfecciones, because it's not dependent on us. porque no depende de nosotros, It's dependent on Him. sino que depende de And Él. He is going to get the glory. Y Él se va a llevar la gloria, There is power in the name of Jesus. porque hay poder en el nombre de Jesús. When we declare the name of Jesus, God begins to move. Cuando declaramos el nombre de Jesús, Dios empieza a mover. You know, I have a PhD student at Vanderbilt. Tengo una estudiante de doctorado en Vanderbilt. Her name is Dodo. Su nombre es Dodo. We love Dodo. Amamos a Dodo. Dodo is an international student from China, Y es una estudiante internacional de la China. and she attends our Bible studies at Vandy. Ella sabe venir a los estudios bíblicos de Vanderbilt. And one day, Dodo and I were having brunch together, Y un día estábamos las dos almorzando. and she shared with me the coolest story. Y ella me compartió una historia muy chévere. Dodo is from a village in China Dodo es de un pueblito en China that's located on the historical Silk Road. que está ubicada justo en la ruta histórica de la seda. Now, the Silk Road was a trade route La ruta de la seda era una ruta comercial where people would exchange goods donde se intercambiaban bienes, like silk and porcelain and spices. como porcelana, seda, especies. But that wasn't the only thing that traveled along that road in China. Pero eso no era lo único que se intercambiaba en esa ruta, The gospel did too. sino que también el evangelio. And in Dodo's village, Y en el pueblito de Dodo they discovered an ancient stone monument habían descubierto un monumento de piedra antiguo that had been covered for years. que había sido cubierto por muchos años. And this monument dated back 1,500 years ago. Y este monumento existía desde hace casi 1500 años. And on this stone, there was a message. Y en esta piedra había un mensaje. The message about Jesus, the cross, and the resurrection. Un mensaje sobre la cruz, sobre Jesús, la cruz y su resurrección. This inscription tells of early Christianity in China. Y las inscripciones hablan del cristianismo primitivo en China. Now, we don't know the names of all of the people that brought the message of the gospel into China. Nosotros no sabemos todos los nombres de todas las personas que vinieron y trajeron el evangelio a China.
Most are unnamed and unknown. Muchos de ellos son desconocidos, These were just people who intentionally went pero eran personas que intencionalmente fueron to a people that didn't look like them, a un grupo que no se veía como ellos, people who didn't believe what they believed. personas que no creían lo que ellos creían. These weren't professionals. No eran profesionales, These weren't the super apostles. no eran super apóstoles, They were just ordinary men and women sino que era gente ordinaria como nosotros, who were intentional. pero fueron intencionales. Now, history tells us that when the emperor changed, La historia nos dice que cuando el emperador cambió en China, Christianity was thrown out, el cristianismo fue expulsado and now China is a closed nation. y ahora China es una nación cerrada. But yet, over 1,000 years later, Pero miles de años después, the discovery of these stones el descubrimiento de esta piedra would spark the curiosity of one woman llegaría a impactar la vida de una mujer who would later travel to America to study. que después vendría a América a estudiar And Dodo would have an encounter with Jesus y Dodo tendría un encuentro con Dios and a hunger to know him, y un deseo de conocerlo más. all because people were intentional about preaching the gospel. Porque unas personas hace muchos años fueron intencionales en predicar el Evangelio. They preached Jesus in China over 1,000 years ago. Predicaron a Jesús en China hace miles de años, We still see the ripple effects of it today. pero vemos todavía los efectos hoy. Because when we're intentional, Porque cuando somos intencionales, when we preach Jesus, cuando predicamos a Jesús, God moves. Dios se mueve. It is the power to transform people, Tiene el poder de transformar a las personas, to transform campuses and cities. transformar las universidades, las ciudades. It has the power to transform nations. Tiene el poder de transformar las naciones. And the impact of it is far greater than many of us will ever know. Y el impacto es mucho más grande de lo que nosotros nos podíamos imaginar. What's amazing to me En lo que se me es increíble about this text in Acts, de este texto en el libro de Hechos it says the officials had to let them go es que dice que los funcionarios tuvieron que dejar ir a los discípulos because they could not deny porque no podían negar that there was a man who had been crippled for over 40 years. que había un hombre que fue discapacitado por 40 años And now by the power of Jesus, he had been healed. y ahora por el poder de Jesús fue sanado. The one thing that people cannot deny Porque la única cosa que la gente no puede negar is the power of a transformed life. es el poder de una vida transformada. How has God transformed your life? ¿Cómo es que Dios ha transformado tu vida? How did he pursue you? ¿Cómo es que Él te llamó hacia Él? When he spared your life, Cuando Él te ayudó, cuando te transformó when he gave you tu vida, chance after chance. cuando te dio oportunidad tras oportunidad. How has he transformed your family? ¿Cómo es que transformó tu familia? How has he provided for you when you didn't know how you were going to make ends meet? ¿Cómo es que Él ha provisto para ti cuando no sabías ni de dónde iba a salir el dinero? What has kept you holding on to him? ¿Por qué todavía creen el día de hoy? How has he been faithful to you? ¿Cómo Él ha sido fiel en su vida? These are the stories that we tell. Porque estas son las historias que nosotros contamos. This is what the world needs to hear. Esto es lo que el mundo necesita escuchar. Because you cannot deny the power of a transformed life. Porque no se puede negar el poder de una vida transformada. You know, I rarely know how to answer everyone's questions. Rara vez sé cómo responder las preguntas que me hacen las personas. I don't have deep theological training. No tengo mucho entrenamiento teológico. I know very little about science. Sé muy poquito de la ciencia. I'm certainly not the most educated person in the room. No soy la más educada a veces en el espacio en el que estoy. I'm from a little town that no one's ever heard of. Soy de un pueblito que la mayoría de ustedes no han escuchado. And I thought for most of my life that my past had disqualified me. Y yo sentía por la mayoría de mi vida que mi pasado me descalificaba. I was just a broken woman that had been transformed by his grace. Pero fui una mujer quebrantada que fue transformada por su gracia. I don't know much, No sé mucho, but I know one thing. pero sé una cosa. There is power in the gospel. Hay poder en el Evangelio. It is still the power of God. Y es todavía el poder It de is Dios. still the power of God Es todavía el poder de to Dios all who will believe. para todos los que creen. And I am convinced that it is the only hope. Y yo estoy convencida que es la única esperanza. It is the only hope for our Es campuses. la única esperanza It is para the nuestras only hope for our universidades, city. para nuestra ciudad. It is the only hope for our Es nation. la única esperanza para nuestra nación. Do you believe this? ¿Pero realmente lo creen? Do you believe this? ¿Realmente lo creen?
Has your life been transformed by Jesus? ¿Ha sido su vida transformada por Jesús? We are not meant to keep that to ourselves. Porque si es así, no es algo con lo que nos quedamos a nosotros mismos, God wants to use your story. sino que Dios quiere utilizar tu historia. He uses all things. Él quiere utilizar todas las cosas que He te ha uses the pasado. broken things, Quiere utilizar las cosas quebrantadas the en tu vida, foolish things. las cosas ridículas o raras, He takes that place of pain and transforms it to a place of purpose. porque Él toma todo dolor y lo convierte en propósito. The creator of heaven and earth wants to use you. El creador de los cielos y la tierra te quiere utilizar a ti. God forgive us. Dios, perdónanos. God forgive us for having a spectator mentality in the church Perdónanos por tener una mentalidad de espectador en la iglesia, that has somehow regulated ministry que ha relegado el ministerio to people that we deem more anointed or qualified than a us. personas que nosotros pensamos que son más ungidos o más calificados que nosotros, God is calling you. pero Dios te está llamando a ti. You know, I spent a lot of years living in darkness. Pasé muchos años viviendo en la oscuridad. I was bound by every kind of addiction possible. Estaba atada por todo tipo de adicción. My heart was bitter towards God. Mi corazón tenía mucho resentimiento hacia Dios. And on the outside, it looked like there was no hope. Y de afuera uno vería mi vida y And I vería que lived- no hay esperanza. And I lived that way for almost 10 years. Y viví así por casi 10 años. But it wasn't a minister or a missionary that preached the gospel to me. Y no fue ni un ministro ni un misionario que me predicó el evangelio, It was ordinary people, sino que era gente ordinaria, strangers even, extraños that saw me. que me vieron, They saw a crippled beggar que vieron cómo estaba yo quebrantada, that everyone else had overlooked. que todos los demás habían And I- sobrevisto. And I have stories to tell. Pero tenía historias que contar. When I was in college, I worked as a part-time help Cuando yo estaba en la universidad, trabajaba ayudando behind a watch counter in Dillard's. en una tienda de reloj. And there was a little girl there Y había una niñita ahí that worked with me. que trabajaba She conmigo was always inviting me to her Bible y study. siempre me estaba invitando a su estudio bíblico. There was no way I was going to her Bible study. Yo no tenía planes de ir a su estudio bíblico, But she loved me where I was at. pero ella me amó donde yo estaba. She found out that I liked this Christian artist when I was younger. Se había enterado que me gustaba un artista cristiano cuando yo era más joven And she actually made a cassette tape for me. y me hizo un cassette lleno de las canciones. College students, you'll have to Google what that is. Para los más jóvenes tienen que buscar qué es eso. She made this cassette tape of this artist I used to love when I was a kid. Y ella había hecho ese cassette de las canciones del artista que me encantaba cuando yo era chica. I got out to the car and I tossed that thing in the back. Llegué al carro y nomás lo boté en el carro. Years later, Y años después, in one of my darkest, most broken moments, en uno de mis momentos más oscuros y difíciles, I pulled over on the side of the road, me hice a un lado en la carretera. crying and wrestling with God. Y estaba llorando, angustiada, peleando con Dios. And I looked down and there was that tape. Y miré hacia abajo y justo ahí estaba el cassette. And it was really the beginning of God wooing me back to Him. Y ahí fue el comienzo de que Dios me estaba buscando y estaba buscando mi corazón. I sat there for 45 minutes weeping, listening to this tape. Me senté en el carro por 45 minutos llorando, escuchando estas canciones. I remember going into a gas station one day, Entré un día a una estación de gasolinera. really high. Bien. I was going in to buy a case of beer. Entró justo a comprar Sorry, kids. cerveza. And the gas clerk looked at me, Y el que estaba en la gasolinera me vio. a complete stranger. Una extraña, una completa extraña. And he said, "Daughter, the word of the Lord is it's not too late to come home." Y dice que no es muy tarde para que tú vengas a casa. I even had the woman that ran the drug house Hasta tuve la mujer que lideraba la casa de drogas tell me, "Heather, you don't belong here. decirme, tú no perteneces There's a aquí. call of God on your life." Porque hay un llamado de Dios en tu vida. And here's the truth. Y esta es la verdad. I don't even remember their names. No recuerdo sus nombres. Most of them were strangers. La mayoría de ellos eran extraños. They will never know what happened to me. Ellos tal vez nunca se van a enterar lo que pasó de mi vida. They will never know that I had an encounter with Jesus. Tal vez nunca sepan que tuve un encuentro con Dios. That I've dedicated my life to serving Him. Que dediqué mi vida a servirlo a Él. They'll never know that I went into ministry. Tal vez nunca van a saber que entré al ministerio. They'll never know the hundreds of college campuses that I've been on. Ni las
cantidad de universidades en las que yo he the estado, hundreds of students who've come to know Jesus. los cientos de estudiantes que han venido a conocer a Jesús. But I'm here today. But I'm here today Pero está aquí hoy because people saw me. porque la gente me vio, They saw me. me vio And they were bold. y fueron And they valientes, were brave. fueron valientes. And I know one day, Y yo sé que un día, when I stand in glory, cuando yo me paro ahí en la gloria, I'm going to get to thank them face to face voy a poder agradecerles cara a cada uno de ellos, because they were intentional porque fueron intencionales and because they preached y Jesus. porque predicaron a Jesús It transformed my y life. transformaron mi vida. And the ripple effect Y el efecto of how it's transformed other people's lives. que ha tenido y ha impactado la vida de otras personas, There's still power in the gospel. porque todavía hay poder en el Evangelio. We must preach Jesus. Tenemos que seguir predicando a Jesús. You may never see the impact of it, Tal vez ustedes nunca verán el impacto que van a tener una persona, but it has greater effects than you will ever know. pero tiene efectos mucho más grandes de lo que un día puedan saber. And one day we will stand before our Father in heaven, Y un día podremos estar parados ante Dios. and only two things will matter on that day: Y solo dos cosas van a importar ese día. your relationship with Him, Su relación con Él, did you know Him, ¿realmente lo conocían? and how you loved people. Y cómo tú amaste a las personas. And we will hear these words: Y escucharemos estas palabras. well done, my good and faithful servant. Muy bien hecho, mi Great siervo. is your reward. Grande es tu premio. The older I get, Entre más crezco, the more I'm convinced. más me doy cuenta First and foremost, my reward is Him. que mi premio siempre va a ser Él. Secondly, my reward is people. Y mi segundo premio va a ser las personas. The story in Acts goes on to tell us La historia de Hechos nos dice that these religious court, it couldn't hold Peter and John, que el tribunal religioso no pudo detener a Pedro y a Juan and they commanded them to stop preaching in Jesus' name. y les ordenaron que dejaran de predicar a Jesús. They said, as for us, Y Pedro con valentía dice we, esto: we cannot. nosotros no podemos, We cannot stop speaking about what we have seen and what we have heard. no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. God help us. Dios, ayúdanos. Open our eyes. Abre nuestros ojos. Wake us up. Levántanos, Señor. We know too much to keep it to ourselves. Sabemos demasiado como para quedarnos nosotros mismos. La Casa, we must be intentional. En la casa tenemos que ser We must intencionales. preach Jesus. Tenemos que predicar a Jesús. And lastly, we must pray for boldness. Y por último, tenemos que orar por valentía. Peter and John were released, A Pedro y Juan los dejaron ir and they returned back to the other disciples. y regresaron con los otros discípulos. And they began to share with them everything that had taken place. Y empezaron a contarles todo lo que había pasado. And all the believers gathered together to pray. Y todos los creyentes se unieron juntos para orar. They didn't ask for protection, Ellos no pidieron en ese momento, en esa oración, por protección, although they desperately needed it. aunque realmente lo necesitaban en ese momento. They didn't ask for provision, No pidieron por provisión, though I'm sure their ministry needed funding, aunque en ese momento su ministerio probablemente necesitaba más fondos, because it always does. porque siempre lo necesita. You know, they didn't even ask for vindication, Pero ni siquiera pidieron por vindicación, which honestly would have been my prayer. que honestamente hubiera sido mi oración. Lord, get them. Señor, atrapa a mis enemigos, Make them pay. hazlo pagar. No, they asked for boldness Pero no hicieron eso, sino que oraron por valentía. so they could continue to proclaim Jesus boldly. Valentía para seguir proclamando a Jesús. So now, Lord, consider their threats and enable your servants Señor, por favor, ayúdanos, prepáranos, capacítanos, Señor, to speak your word with boldness. para poder hablar sobre ti con valentía. How do we make a difference in this city? ¿Cómo es que realmente hacemos una diferencia en esta ciudad? We must be intentional. Tenemos que ser intencionales, We must preach Jesus. tenemos que predicar a Jesús. And today, together, Y hoy juntos we're going to pray for boldness vamos a orar por valentía, because we need his power. porque necesitamos Can we su do that poder. today? ¿Podemos hacer eso hoy? I want you to stand to your feet. Quiero que se paren We're going to do something a little differently today. y vamos a hacer algo un poco diferente hoy. I want you to find someone Quiero que encuentren a una persona
And I want you to pray for each other. Y quiero que oren el uno por el otro. And I want you to ask the Spirit of God to be poured out in a fresh way. Y quiero que le pidan que el Espíritu de Dios sea transformado o Who are you believing for? por quién están creyendo. And if you don't know an unbeliever, Y si no saben a alguien que no cree en Dios, I want you to pray that God would open your eyes. creo que oren que Dios abra sus ojos. You can begin to pray. Pueden empezar a orar.